buenos recuerdos y como que los días nublados depende de qué es lo que quiera escuchar, musicalmente hablando. De repente me vengan a escuchar o Silvio Rodríguez, o Alice in Chains, o Type of Negative. Depende de lo que tenga ganas de escuchar. No escucho mucho trap, por supuesto, igual puedo bailarlo, pero en realidad mis bandas de música van más asociados como al rock. Así que en esta lógica incluso hasta el Unplugged de Nirvana es un muy buen aliado. Así que yo creo que más ratito lo voy a escuchar y me alegro que ande mejor el ánimo, mi estimado Daniel. Oigan chicos, oigan chicas, les tengo como una buena y una mala noticia. ¿Por dónde quieren partir? Por lo menos los que están conectados. ¿Quieren escuchar la mala primero o quieren escuchar la buena? No se preocupen, miren, en realidad hay como que hay varias noticias. La primera tiene que ver con que hay solo hoy día un bloque de clase teórico, porque el segundo bloque les voy a pedir que hagan una pequeña actividad con el fin de que, y como yo les he comentado, hacer este tipo de modalidad de educación más dinámica. Así que van a tener que van a tener que contestar unas preguntas, no es un cuestionario, si bien van a tener que leer las páginas de un texto, son como 6 páginas más o menos, es bien poquito en realidad, pero suficiente como para que puedan hacer la actividad. Entonces, después del bloque de clases, yo les voy a dejar el espacio para que hagan la actividad individualmente, así como también que hoy en la tarde, a las 3 de la tarde, voy a estar dictando una charla, en realidad no es una charla, es una capacitación que va dirigida a gente que trabaja en el Servicio Nacional del Adulto Mayor, pero en especial al programa Vínculos, allí yo tengo que hablar de lo que es autocuidado y burnout, que son conceptos que se usan mucho en el contexto de la salud y en el trabajo con personas que tienen algún grado de sufrimiento. Muchos adultos mayores a veces no tienen qué comer, entonces son como muchas veces crisis vitales diferentes como las que a veces uno tiene como pensado en términos de que pues, la vida está en riesgo porque la gente se quiere suicidar, por ejemplo, o los quieren matar. Entonces, es una bonita instancia. Yo más ratito les voy a dejar en el aula virtual el link como para que se puedan conectar y bajo esa perspectiva la señal es transmitida por YouTube, entonces es muy fácil, por supuesto, de acceder porque es solo hacer clic en el link y eso es todo. Así que quedan cordialmente invitados. Eh, no sé si colocarles algún tipo de calificación a quienes puedan asistir. Le voy a dar vuelta durante estos minutos, pero si no, no va. Le voy le voy a dar como vueltas para así también no sobrecargarlo si es que a lo mejor alguno de ustedes tiene alguna actividad. ¿Tienen alguna duda o algún comentario antes de que yo comience la clase, por cierto, muy dinámica y entretenida del día de hoy? ¿No? Bueno, chiquillos, bueno, chiquillas, voy a comenzar retomando un poco lo que habíamos visto la semana pasada, cuando quedamos en esto, que era la definición de aprendizaje. Definición que, por cierto, van a tener que manejar muy bien una vez egresados de este curso, porque cuando nosotros revisábamos todos los antecedentes históricos y epistemológicos de las teorías del aprendizaje, nosotros repartimos y recogimos los antecedentes que venían desde la Grecia clásica, donde, donde se fundaron muchas escuelas de pensamiento. Pero claro, ahí los debates, las conversaciones que tenían los griegos en ese momento iban, iban más orientados a la línea de la obtención del conocimiento.
Sin embargo, con el tiempo se empezó a observar que el concepto de conocimiento gradualmente comenzó a cambiar. Y comenzó a cambiar en la lógica de que se empezó a tomar el conocimiento como un sinónimo de experiencia, ¿ya? Tuvo una vertiente más empírica y empirista, como lo planteaba tanto Aristóteles como también filósofos británicos como John Locke, ¿ya? Y Thomas Hobbes, incluso, ¿ya? Sin embargo, claro, en esta cosa, cuando se empezó a hablar como experiencia, se empezó a observar que una de las cosas que, sobre todo si es que se estaba conformando una disciplina psicológica, pero a nivel científico, es que había que ver en dónde y cómo impactaba la experiencia. Y en ese y dónde y cómo se logró consensuar durante el tiempo que la, que la experiencia sí podía influir en el comportamiento de las personas. Y todo ello, por lo tanto, generó un nivel y un interés muy grande respecto a cómo la experiencia podía influir en el comportamiento de las personas. Por lo tanto, en toda esa lógica, nos encontramos con una definición como la que tenemos acá, que incorpora todos esos elementos y que a su vez le agrega otros elementos más que tienen que ver con las nuevas conexiones sinápticas, ya que pueden ir estableciéndose y pueden ir armándose. ¿Ya? Una de las cosas, por lo tanto, desde esta perspectiva, tiene que ver con que las personas ya podemos cambiar nuestro comportamiento dependiendo de nuestra experiencia, así como también eh, nuestro repertorio comportamental, ¿vale? Así como nuestro conjunto de conductas, todo lo que hacemos, digamos, puede también ampliarse. Entonces, toda esta definición de una u otra forma nos habría ayudado mucho y nos ayudaría, por lo tanto, como especie, a poder adaptarnos frente a las circunstancias tan cambiantes que la vida tiene. Eh, la, la vida en general nos ha ido mostrando que los seres humanos, querámoslo o no, tenemos que echar a mano muchas veces a nuestro repertorio comportamental, lo que hemos ido aprendiendo, y por lo tanto tenemos la posibilidad de seguir incorporando comportamiento, tenemos la posibilidad de seguir aumentando nuestro repertorio comportamental, porque de una u otra forma los seres humanos tenemos esta posibilidad. No obstante, estos aprendizajes se pueden mantener en el tiempo, pero también pueden ir variando, ya sea porque se nos han ido olvidando cosas, porque hemos dejado de hacer ciertas cosas, pero se asume por lo tanto que este concepto que dice relativamente permanente es que da cuenta de ello, vale decir de que lo que nosotros podamos ir obteniendo como experiencia en la vida, sin duda puede experimentar variaciones. Y variaciones, por supuesto, que nos hacen, ¿cómo decirlo? No, nos permiten poder adaptarnos, poder vivir mejor, ¿ya? O poder transformar los lugares o las situaciones que tengamos por las cuales podamos estar atravesando. Entonces, esta conexión que se da entre lo que uno habla del conocimiento y lo de la experiencia, se operacionaliza, ya vamos a ver ese concepto, pero dicho de otra manera, se entiende y se puede hacer medible la experiencia y el conocimiento de las personas en lo que las personas hacen, en lo que las personas dicen, en cómo actúan. Sin duda que acá uno puede ver que a ver, por ejemplo, frente a la teleeducación, el formato en el que estamos ahora, sin duda que nadie y ninguno de nosotros estaba preparado. Y por lo tanto hemos tenido que ir adaptándonos, hemos tenido que ir desarrollando diferentes estrategias, desde conocer cómo el profesor funciona, desde cómo poder estudiar escuchando la grabación, o si es mejor, en vez de estar en la grabación,
estar en la clase del profesor tomando apuntes, ya, porque estar 2 veces en clase y después escuchar puede tomar más tiempo. ¿Cómo lo optimizo? O hago las dos cosas igual por si quiero estar seguro de todo. ¿Cómo lo hago para realizar trabajo en grupo con mis compañeros en este contexto? ¿Cómo manejo la rabia cuando algunos profesores pueden ser como muy poco empáticos con esta modalidad? ¿Cómo lo hago también con mis propios problemas? Y trato de que no me afecten en lo que yo estoy estudiando. ¿Ya? ¿Cómo manejo las relaciones que tengo con mi papá o mi mamá, si están más o menos deterioradas, etcétera? Lo cierto está en que de una u otra forma los seres humanos podemos aprender. Y ese es un gran aliado que tenemos porque podemos ir incorporando nuevas conductas. No sé si a lo mejor le puede servir. Sí, Daniel, cuéntame. Dale nomás. Lo que hizo usted, de hecho, una de las cosas más, de hecho, más significativas que aprendí con el tiempo, que creo que, bueno, echándole un poquito leña al fuego, eh, muchas veces, por ejemplo, en el ámbito de la pareja, uno en las peleas sobre todo sucede que no es que tú eres así, no es que tú eres no sé qué, por tanto eres una pésima persona. Pero lo que pasa es que en la medida en que nosotros, o por lo menos yo que fui aprendiendo de la filosofía de, digamos, más contemporánea, ya sea de Maturana, de Varela o de Heidegger, uno aprende que las personas realmente están siendo. Cada segundo que pasa nuestras células van muriendo y regenerándose y creo que inconscientemente, o sea, más que inconscientemente, creo que de forma, sí, efectivamente esa es la palabra, como que inconscientemente no nos damos cuenta de que a cada rato estamos siendo diferentes, a cada segundo. Ahí sí, tenía apagado el micrófono. Sí, efectivamente, Daniel. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que es bien interesante, yo me quiero formar a todo esto como terapeuta de pareja, ¿ya? ¿Por qué lo comento? Porque una de las cosas que yo he estado aprendiendo, y estoy en formación de hecho para eso, eh, resulta de que en general la mayoría de las personas desconoce que existe la especialidad en psicología denominado terapia de pareja. Po. La desconocen, no sabe que existen. La mitad de los estudiantes de psicología a veces la desconocen. Y por lo tanto, sacando una proporción, uno diría que la mitad de la población chilena debe desconocer que existen terapeutas de pareja, sino que más. Entonces, una de las cosas que lo que yo he estado aprendiendo en general con las dinámicas de pareja, que por cierto hay algunas dinámicas y que pueden tener algún grado de disfuncionalidad, pero hay disfuncionalidades leves, moderadas y graves. Y en graves, por supuesto, uno encuentra situaciones asociadas a violencia de pareja. Y no necesariamente del varón hacia la mujer, porque también hay situaciones en que la mujer puede ser muy maltratadora y muy violenta con el varón. Eh, en toda esta cosa, en general, cuando la gente discute y le dice es que voy a inventar con que mi polola se llama Marcela. Y digo, Marcela, es que tú eres la gritona. Y Marcela me contraargumenta y me dice, es que tú eres el inútil que no sabes hacer nada. Entonces, una de las cosas que en general tiende a pasar en las discusiones de pareja es que se espera que el otro o la otra persona sea la que cambie, ¿ya? En vez de, como en trabajo en pareja, en vez de empezar a acordar cuáles son las dificultades que entre ambos están teniendo. Porque una de las cosas que tiende a pasar en terapia de pareja que tiende mucho a individualizarse las responsabilidades y las culpas. Eso por un lado. Lo segundo es que también uno tiene que ir mirando cómo las personas logran resolver las discusiones que han tenido. Y esto involucra que o es el tiempo el único que resuelve las cosas, vale decir que pasa el tiempo y se ponen en la buena, ¿ya? Eso es la única estrategia, o son capaces de poder conversar después de lo que pasó. ¿Ya? ¿Qué otros elementos más? Que hay elementos de personalidad también que influyen en las dinámicas de pareja.
Sin duda que las relaciones de cariño y de afecto van cambiando, así como también las parejas van pasando diferentes siglos y por lo tanto si eventualmente quieren tomar la decisión de romper la relación, divorciarse o separarse, es muy diferente cuando hay hijos de por medio. Lo cierto está en que las personas pueden aprender nuevas formas de manejar los conflictos con sus parejas o bien con sus exparejas. Eso puede hacerse. Involucra un cambio de paradigma, por llamarlo así, porque de una u otra forma, una de las cosas, Daniel, que se tiene que incorporar cuando uno, por ejemplo, ve temas de pareja, es lo que es la circularidad ya de los problemas. Vale decir, cuesta mucho saber dónde partió la cosa. Y por lo tanto, los terapeutas de pareja no se dedican a ver quién fue y cuándo lo hizo, no, sino que empiezan a ver más allá de dónde partió la cosa, porque no va a tener lógica hacer una atribución causal. Ya el principio de causalidad se puede dibujar mucho en las dinámicas de pareja y por lo tanto que las personas comiencen a aprender que, que no se trata de atribuir culpas al otro, sino cómo en conjunto podemos resolver las cosas, se puede hacer y se puede aprender a resolver. En general, yo siempre me acuerdo de uno de los profesores clásicos que tuve en mi formación, les pregunté en qué consistía la terapia de pareja y que efectivamente, si es que lo que había que hacer era recuperar el amor en esa pareja. Y este profesor de una larga trayectoria, de una perspectiva más bien humanista, él más bien de una perspectiva de la psicoterapia experiencial, que es uno de los enfoques que hay en humanismo. Y él me decía que de acuerdo a su experiencia, ya a sus 40, 50 años atendiendo gente, él me comentaba que lo que él había observado, que lo que más funcionaba tenía que ver con dar el espacio para que las personas comenzaran primero a aprender a conversar. Porque en el fondo era muy fácil, sobre todo las parejas que tenían dificultades, en iniciar una discusión rápidamente. Por lo tanto, en esas condiciones, el tomar la decisión de seguir juntos o no, no estaban las condiciones para estar ellos. Y por lo tanto, si uno generaba las condiciones, si la gente se quería separar, no había ningún problema, pero ya cuando las personas pudieran conversar, porque finalmente con hijos ellos iban a tener que mantenerse en un diálogo constante y continuo. En cambio, si por otra parte las personas son capaces de aprender a conversar de las cosas que les están complicando y aprender a poder resolverla, el amor podía volver a restablecerse y restablecerse mejor. Entonces, que de una u otra forma la terapia de pareja no perseguía que las personas se volvieran a amar, porque eso era un efecto secundario. Ya, no era que el amor, por cierto, no fuera, no fuera importante, sin duda que es importante. Si el tema está en que el amor se puede ver dañado por los patrones comunicacionales que la gente puede hacer y en particular que en las discusiones la conducta empática disminuye, la conducta de irritabilidad aumenta, las ganas de hacerle daño a un otro con palabras aumentan. Entonces, claramente, con ese tipo de condiciones, el amor nunca va a volver como a restablecerse o revivir. Y todo esto lo da la posibilidad del poder aprender y el poder aprender a mejorar las cosas. Muchas veces la forma en la cual las parejas resuelven los conflictos que tienen entre ellos tiene que ver con su historia de aprendizaje y cómo veían que sus papás o cómo veían que sus mamás discutían. Y por lo tanto echan mano a los recursos que tienen, a lo que les tocó de una u otra forma vivir. Entonces, claro, en esa lógica, cuando tú preguntas esto, sin duda que aquí la filosofía aparece y existen muchos autores también que hablan del amor. Uno puede encontrar, como les comento, terapeutas de pareja, ya algunos muy capos. Yo me acuerdo que trabajé con un psicólogo centralino también, Felipe Lederman, y él se formó como terapeuta de pareja, de la línea más racionalista, que es como está dentro de las terapias cognitivo-conductuales, pero más de tercera generación, como de las más nuevas. Eh, y Felipe es súper capo con temas de pareja. O sea, para mí es cuando, si tengo alguna familia o alguien que conozco
que está teniendo problemas de pareja, los derivo con Felipe y la gente queda muy, muy encantada. Porque a mí Felipe, muchas veces las cosas que me comenta tienen que ver con que las personas muchas veces no se dan cuenta de cómo es que funcionan fuera y dentro de una discusión. Y muchas veces las personas en una discusión sí pueden cambiar mucho. Entonces, claro, en esa lógica aparecen una serie de eventos. Yo me quiero seguir formando en el tema de pareja porque en la formación infanto-juvenil que tengo, claro, siempre me he estado encontrando, no en todos los casos por supuesto, pero con conflictos de pareja importantes y significativos. Y por lo tanto, muchas veces los derivo, po. Los derivo porque no tengo la competencia todavía como para hacer intervenciones de pareja. Entonces, en esa lógica, pastelero a tus pasteles, me quiero seguir formando en ello, pero que tú preguntas, claro, nos da la posibilidad de poder aprender. Y por lo tanto, de una u otra forma, tenemos también la capacidad, por lo tanto, de ir mejorando mucho de nuestros comportamientos, sobre todo si es que hay hijos de por medio, sobre todo si hay hijos de por medio. No sé si te respondo, Daniel, ¿qué opinas? Sí, por una parte sí, pero por otro lado, lo que quería decir es que realmente lo, lo que pasa con el aprendizaje, lo que pasa cuando nosotros tenemos real conciencia del término aprendizaje, es que en efecto, por ejemplo, en algún momento nosotros podemos ser tremendamente moralistas respecto, por ejemplo, de nuestras creencias políticas, de nuestras creencias religiosas, hasta que de repente, no sé, pueda haber un evento de de suma magnitud que pueda, por lo menos por momentos, decirnos, oye, efectivamente hay cosas que yo no sabía respecto de este tema, o efectivamente las personas realmente son mucho más complejas que limitarlas solamente a mis prejuicios. Sí, sí, porque de una u otra forma, bueno, sí, porque de una u otra forma, por eso es la importancia del ambiente que se le da desde esta asignatura. Los ambientes pueden modelar muchas conductas de nosotros, y modelar me refiero a que podamos copiar gran parte de las conductas que se pueden dar en determinados ambientes. Hay, hay ambientes que por un lado no promueven el bienestar, por ejemplo. ¿Sí? Yo he tenido varios muchachos, varias muchachas en la atención clínica, donde muchas veces la causa de las dificultades que están teniendo tiene que ver con el grupo de amigos o de amigas, no asociado al bullying, sino porque los comportamientos que ese grupo modela no son los más adaptativos. Por ejemplo, por ejemplo, ¿ya? Y puede sonar a prejuicio, pero creo que me van a entender, ¿ya? En general, me ha tocado atender chiquillos y chiquillas que les gusta el K-pop, ¿ya? La música coreana, ya lo digo así tal cual porque no es lo mismo que la música pop china o japonesa, por lo menos los pacientes que he atendido me lo han dejado bien clarito que no es lo mismo. En fin, el K-pop. Y lo que me ha tocado ver es que es frecuente que en esos grupos algún muchacho o alguna muchacha se corte. Se haga corte en los brazos cuando ha tenido problemas con alguien. Eh, y claro, ¿qué es lo que pasa? Que de una u otra forma, lo que me ha tocado ver en muchos de estos grupos tiene que ver con que más de alguno ha sufrido de bullying, más de alguno, encuentran en el K-pop y en el bailar y en el juntarse allí en el Crown Plaza, que una locación que está ahí cerca de Plaza Baquedano, donde hay un espejo muy grande donde ellos pueden mirarse cómo bailan. Eh, y claro, allí estos chiquillos llegan como con algunas historias de bullying, eh, y claro, algunos de ellos se cortan. Entonces muchas veces estoy dando ese ejemplo, ¿por qué? Porque muchas veces los cortes en los brazos de algunos adolescentes están muy influidos por con quienes se juntan. Y no es que con quienes se junten les digan que se corten, por supuesto que no es así, sino que tiene que ver con que el saber que hay otros muchachos que se cortan facilita la conducta
de realizar el cutting, ¿cómo se llama? O bien realizarse cortes en los brazos. Como que los ambientes de amistades, si por ejemplo tienen algunos amigos que son muy buenos para carretear, les va a pasar que ustedes van a terminar carreteando al unísono con ellos, con ellas. Si tienen, por ejemplo, un grupo de amigas que ven, voy a hacer un ejemplo más bien en la línea de lo heterosexual, ¿ya? Pero si tienen un grupo de amigas, una muchacha, que todo el día hablan mal de los hombres, que los hombres son aquí, que los hombres son allá, lo más probable es que esta muchacha cuando tenga que abordar alguna nueva relación con alguien, con algún muchacho, va a estar con las mismas aprehensiones que tiene su grupo de amigas. ¿Ya? En fin, los ambientes nos influyen mucho, los amigos y las amistades también nos influyen mucho. Gran parte, por lo tanto, de cómo nosotros pensamos puede deberse a ello, porque en particular en adolescencia y en juventud, el grupo de pares, los amigos, las amigas, los compañeros y compañeras son muy, muy relevantes para cómo vayamos como desarrollando nuestras ideas. Y eso es algo que, por lo tanto, uno debe incorporar en el análisis del comportamiento humano. Vale decir, retrocediendo un poquitito de acá a esta diapo, eh, antiguamente para analizar el comportamiento de las personas se tomaba solamente el estímulo-respuesta. ¿Y esto qué quiere decir? Con que si había que estudiar la respuesta, la conducta, el comportamiento de las personas, Watson, al menos John Watson, en la década de los 20 del siglo pasado, el año 25 en particular, nos hacía notar que había que explorar los ambientes. Todo comportamiento de una persona nos tiene que llevar a que cuando hay que hacer un análisis científico hay que mirar los ambientes en los que la persona se involucra. Y eso tiene que ver con observar tipos de amigos, tipos de amigas, la presencia de ellos, si es que hay o no hay, la calidad de la relación si es que hay en este tipo de situaciones. Yo me acuerdo una vez haber atendido el año pasado a un muchacho que estaba en cuarto año en el Instituto Nacional, previo estallido social. Y él, dentro de los problemas que tenía, porque fue muy curioso, porque él, claro, formaba parte de todo el grupo, no sé si llamarle anárquico, que estaba en el Nacional, pero sí participaba de las tomas, se encapuchaba, pero no tiraba molotov, porque en eso él no estaba de acuerdo. Sin embargo, en la casa tenían muchos problemas porque él era como de la primera generación que había llegado a un buen colegio. El papá trabajaba como cocinero, la mamá trabajaba en el metro vendiendo los tickets. Entonces era una familia como de harto esfuerzo. Y el papá justo además había perdido el trabajo. Entonces este muchacho, en toda esta cosa anárquica, él me decía que su idea era transformarlo todo y que no estaba bien que las personas, en este caso, no tuvieran seguros sociales cuando perdían el trabajo, en fin. Yo lo que más logré con ese chiquillo tenía que ver con que en su casa empezaran a llevarse mejor, porque habían otras ideas en las cuales yo no podía meterme, una de ellas esta cosa como anárquica, y pasaron los meses y el estallido social, si ustedes recuerdan, se produjo por una gran evasión en el Metro Universidad de Chile, que es donde estudian el metro que está cerca del Instituto Nacional. Y por tanto, claro, se generó todo esto. Entonces, los ambientes en los cuales este muchacho crecía y se desenvolvía tenían que ver con este tipo de grupos. Y ahí que yo no podía hacer mucho, digamos, porque la fuerza de esos aprendizajes eran muy, muy intensos. Entonces, claro, ¿y qué es lo que ocurre? Que, claro, cuando uno ve que el ambiente tiene un gran peso, uno lo que hace, por lo tanto, es ver qué tipo de respuestas o qué tipo de comportamientos, al tiro Daniel, dan la posibilidad, por lo tanto, de poder transformar los ambientes. Sin embargo, lo que hoy día tenemos que hacer es que también hay que incorporar la experiencia interna. Y la experiencia interna de las personas no se incorporaba antes simple y llanamente porque era difícil de estudiar, porque no era algo que podíamos ver,
o sistematizar, porque se tomaba la misma estrategia del método científico, o sea, todo lo que se puede observar y medir es, por lo tanto, algo digno por decirlo así, de estudiar. Pero la experiencia subjetiva de las personas tiene complejidades. Entonces, esas complejidades antiguamente se habían dejado de lado. Sin embargo, gracias a la operacionalización, que es lo que vamos a ver en las próximas diapositivas, gracias a la operacionalización es que tenemos la posibilidad, por lo tanto, de estudiarlas. Sí, Daniel, cuéntame. Bueno, profe, de hecho es muy curioso cómo a pesar de todo el avance de la investigación científica, igual las personas tenemos conductas tremendamente condicionadas. Por ejemplo, le puedo dar ejemplos míos y también de paso echándole un poco leña al fuego. Pasa Pasa que, por ejemplo, mi mamá me llama fuerte y yo digo, chucha, hice algo malo, me van a retar. Eh, eso por un lado. Y por el otro, a mí me encanta leer, pero sin embargo, muchas veces leía antes de dormir. Pero cuando intento leer de día, intento estudiar de día, inmediatamente empiezo a cabecear después de las tres primeras páginas leídas de cualquier libro. Da lo mismo si era filosofía, si era una novela, eh, cualquier cosa. Entonces es muy curioso cómo hay conductas que son tremendamente condicionadas en nuestro día a día todavía. Mira, es que desafortunadamente, y en esa línea, voy a tomar lo que tú comentas y lo que propone el curso. Los niveles de aprendizaje, las experiencias que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestras vidas, son condicionantes de nuestro comportamiento y condicionan nuestras acciones, pues condicionan también nuestras reacciones a futuro. ¿Se pueden alterar y se pueden modificar estos condicionamientos? La respuesta es sí, pero son procesos porque en particular involucra que uno tiene que revisar no tan solo las experiencias tenidas, sino que también qué factores ambientales pueden facilitar o bien dificultar los procesos de cambio. ¿Ya? Que una de las cosas que, por ejemplo, la terapia familiar esclareció, si bien siempre desde este enfoque, del enfoque conductual, el ambiente siempre ha sido relevante. Pero otra cosa es hablar de ambiente familiar, ya como más en específico. Y muchas veces, o en la parte clínica, uno se encuentra con adolescentes que uno los tiene en tratamiento y que a veces no experimentan mucha mejoría o mucho cambio, mejor dicho. Y eso tiene que ver con que a veces en la misma familia los niveles de discusiones que pueden haber pueden afectar o pueden retrasar la aparición de cambios. Sin duda que las personas pueden de igual forma salir adelante. Lo que ocurre es que hay ciertas condiciones ambientales que a veces la dificultan un poco más, ¿ya? Las discusiones en ese sentido en la casa, el muchacho, no sé, pero una de las clásicas que tiende a pasar, y por eso en el trabajo infanto-juvenil trabajo mucho con los papás, porque en el caso de los adolescentes, en algún momento, si discuten con la mamá o con el papá, muchas veces los papás le pueden decir a ese adolescente, parece que no te está sirviendo el psicólogo, ¿ya? Oye, parece que la psicóloga es ahí nomás, o le voy a decir a la psicóloga que no vaya a ir más porque no está haciendo efecto. Y claro, en toda esa lógica, la mamá o los papás que digan eso pueden tender a invalidar la experiencia de ir a psicoterapia, como que no sirve. Ya, esta cuestión no tampoco es una religión la psicoterapia, la psicoterapia es una disciplina científica. Y finalmente modificar el comportamiento de las personas no es sencillo. De hecho, yo a todos los pacientes, a todas las pacientes que atiendo de diferentes edades, les comento que lo que yo voy a hacer allí en la sesión de terapia es que aprendan nuevas formas de actuar, nuevas formas de comportarse o de resolver las cosas, porque yo no puedo borrar la historia, no puedo borrar el aprendizaje. ¿Ya? Y por lo tanto no puedo alterar eso. Lo que sí puedo alterar y lo que sí puedo modificar o ayudar a la gente tiene que ver con cómo enfrentar y afrontar lo que les está tocando vivir. Y la gente lo entiende
bastante bien. Y ahí, por lo tanto, hago cosas individuales, familiares, derivo a terapia de pareja, fortalecimiento de habilidades parentales, que es psiquiatra, que es el neurólogo, el terapeuta ocupacional, lo que sea. Entonces, bajo esa lógica, ya el aprendizaje y la experiencia actúan como condicionamiento. Ocurre, aquí voy a ir un poco más adelante, pero ocurre que a veces hay variables metacognitivas que están detrás de los tratamientos también. La metacognición, como alguno diría, como la cognición de la cognición, vale decir que ustedes pueden opinar respecto de qué es lo que piensan. Ustedes pueden pensar y reflexionar sobre cómo es su manera de reflexionar. Ustedes pueden opinar y también comentar sobre las cosas que pasan dentro de ustedes. Esa actividad metacognitiva es como una actividad de un nivel de abstracción muy importante porque nos permite poder observarnos, ¿ya? Pero hay gente que su capacidad metacognitiva, Daniel, es más disminuida. Sobre todo, por ejemplo, en diagnósticos de trastornos de personalidad, que la gente tiene dificultades para mirarse a sí mismo. O sea, las tiene. Es muy complejo que se puedan mirar porque se miran a sí mismos, se encuentran con las situaciones que han hecho mal, pero aparecen la soberbia y se enojan con las personas que están conversando cuando le hacen notar algo, se irritabilizan, después experimentan culpa, hay mucha inestabilidad, hay mucha impulsividad en algunos trastornos de personalidad, particularmente en lo limítrofes, en lo borderline. Entonces, los condicionamientos son y se pueden, por supuesto, abordar. Lo que pasa es que van requiriendo de ciertas cosas y así como también que se vayan produciendo pequeños resultados en las primeras sesiones. Y esto tiene que ver con que al menos la persona crea en el terapeuta y crea gradualmente sus capacidades. Hay un elemento allí que en todo tipo de tratamiento se tiene que dar, que tiene que ver con el que la gente a uno le tiene que creer. Y si a uno la gente no le cree, bueno, claro, uno dirá que esta cosa no es religión, que uno puede derivar a otro terapeuta si es que quieren, como con más conocimiento. Y como les comento, hay gente que dice que la psicología no sirve porque en el fondo la gente cuando está motivada cambia y cuando no, no cambia. Pero resulta que ya hoy día y de hace más de 4 décadas que nos encontramos con formas de estimular la motivación hacia el cambio en la atención psicológica. El modelo Prochaska y Di Clemente da cuenta de una serie de etapas por las cuales las personas pueden ir cambiando. Ya cuando la gente no tiene motivación, que la gente gradualmente empieza a pensar en cuáles son las desventajas y cuáles son las ventajas de las conductas que está haciendo, es un primer paso. No, no responden a otra cosa más que en ese momento ver como la utilidad, si le sirve o no le sirve, porque qué consecuencias buenas le trae y qué consecuencias malas le trae el funcionar así. Eh, entonces, cambiar estos condicionamientos se puede, ¿ya? Pero gran parte, por lo tanto, de nuestro comportamiento, como aparece en este esquema, claro, sin duda que está activado por el ambiente, pero hay una modulación, hay un regulador, hay un algo al medio que ordena todo, ¿ya? Y eso, desde esta perspectiva, nosotros vamos a decir que es el aprendizaje, vale decir, nuestras experiencias, las que van a ir, en este caso, digamos, ambiente más experiencia, van a generar el comportamiento de las personas. Y allí, por supuesto, nos encontramos, por lo tanto, con condicionamientos. Algunos condicionamientos muy fuertes, por cierto, Daniel, hay condicionamientos que tienen un arraigo afectivo muy fuerte y que, por lo tanto, a veces con esa experiencia en general las personas pueden aprender cómo a convivir. Por ejemplo, cuando les ha tocado presenciar situaciones de violencia intrafamiliar grave, claro, uno no les puede borrar ahí ese recuerdo. De hecho, lo más probable es que esa situación va a tener características de ser traumática. No hay que obligar, por lo tanto, a la persona a hablar de eso, como lo sugiere la literatura asociada al trauma. Digo la literatura con evidencia científica, ya no digo cualquier cosa, sino que no hay que obligar a las personas a hablar sobre estas temáticas. Eh, que hay que ver los condicionamientos respecto al tipo de daño con el cual quedó, las respuestas emocionales que va a tener frente a las discusiones, cómo va a actuar. A veces hay niños que han sufrido de mucho maltrato infantil y cuando son grandes y uno como que le hace un gesto y como que se tienden a proteger porque vienen como con un condicionamiento asociado a la violencia. Entonces, los condicionamientos, mi estimado Daniel, nos acompañan en la vida.
Ya los condicionamientos son parte de nuestra vida. Por cierto que pueden tener diferentes grados de determinación, no absolutas por cierto, pero en otras el condicionamiento es muy fuerte y en otros el condicionamiento es muy débil y por lo tanto se puede reestructurar y generar condicionamientos que puedan ser, no sé, nos permitan adaptarnos mejor, tener mayores niveles de bienestar, vivir mejor en el fondo. Uno no puede condicionarse para ello. Es como lo que tú dices, mira, ¿sabes qué? Me siento a leer un libro y me quedo dormido y no me gusta. Bueno, esto se puede hacer, se puede arreglar, y uno puede decir, bueno, sí, sí, se puede arreglar, y podemos corregirlo, se puede modificar. Entonces, claro, hay algunos tipos de situaciones que se pueden hacer, ¿ya? Pero hay otras, en cambio, que toman como más tiempo. Entonces, para todo ello, se fue para acá. Para todo ello, por lo tanto, una importancia crítica que tiene para los procesos de cambio y un poco lo que decía Daniel, como para que la gente pueda ir conociendo sus condicionamientos y puedan ir tomando conciencia, es que uno pueda ayudar a la gente a operacionalizar. Vale decir, por ejemplo, a ver, la operacionalización dice cómo vamos a medir y en qué nos vamos a fijar de una situación y que nos tenemos que poner de acuerdo, a grandes rasgos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si alguien me dice, lo que pasa es que yo soy inseguro, ¿ya? Perfecto, operacionalicemos. O sea, no le dice uno a las personas, por supuesto, operacionalicemos, pero si uno hace una operacionalización. Yo empecé a decir, a ver, ¿en qué situaciones me podrías contar tú que hay sido inseguro? ¿Ya? Y empieza, no, es que para tomar decisiones yo soy muy inseguro. Ya, ok, perfecto. No lo hago con este timing, por supuesto. Ya no lo hago con esa cosa de confrontación, así yo no soy en terapia. Lo estoy diciendo como solamente como una cosa como más dinámica, producto del curso. ¿Ya? Pero sí les digo y les pido que me comenten en qué situaciones importantes han sido inseguros. Entonces me empiezan a decir, por ejemplo, cuando ya me dicen, quiero terminar una relación porque me está haciendo mal, pero no sé si es que tengo que terminarla porque en el fondo él me dice que me quiere, pero en realidad lo veo que está viendo las fotos de otras por Instagram y les pone like, entonces quiero saber cómo borrar y sacarlo de mi relación. Entonces, claro, en esa lógica, cuando uno empieza a operacionalizar, uno ve que en realidad tomar al tiro Daniel, tomar esa decisión no es fácil. Entonces, que es como obvio que hay que experimentar niveles de inseguridad. Sin embargo, veamos otras situaciones en las cuales ella crea que sea insegura. Y lo que me permite, por lo tanto, hacer allí es una vieja técnica cognitivo-conductual que tiene que ver con que la gente tenga evidencia de lo que dice. A ver, si están inseguras, veamos las situaciones en cuáles ha sido insegura. ¿Ya? De hecho, le hago notar que cuando me dicen yo soy inseguro o soy insegura, y les planteo que me llama la atención que digan ser inseguro con tanta seguridad, así como yo soy inseguro. Entonces como que le llama la atención como esa contradicción y por lo tanto empezamos a ver de que hay cosas en las cuales sí funcionan de forma muy segura y otras que obviamente van a funcionar de forma insegura y por lo tanto lo que podemos ir haciendo tiene que ir viendo con qué en esta relación de pareja ver desde cuándo están en pareja, cómo ha sido esa relación de pareja, si siempre terminan y siempre vuelven, ir mirando la relación, ir esclareciendo, por lo tanto, los condicionamientos, ir fomentando la toma de conciencia para de esa forma que la persona pueda tomar la mejor decisión que sea para su vida. Sí, Dani, cuéntame. Bueno, qué interesante que usted menciona el tema de la inseguridad, porque bueno, aquí también voy a contar una experiencia mía, y es que entre, y es muy curioso cómo funciona el amor, porque yo estuve entre el 2017 y el 2018, los 2 años enteros enamorado de la misma persona. Ya. Pero siempre me pasaba lo mismo que cuando estaba cerca de esa persona, como que podía solamente decirle un hola, Ujú. pero, o sea, era lo único que le decía, un hola, ¿cómo estás? Pero después la mente en blanco, así, ay, qué más le digo? O sea, igual sé qué le gusta más o menos, qué le puede llamar la atención, pero como que no,
siento que no estoy a la altura de la situación. Ajá. Es que, mira, en todas esas cosas que tú comentas, claro, esta cosa del nerviosismo, esta cosa de cómo es desplegar conductas de conquista. Ya en general suele pasar que cuando hay gente que nos gusta mucho, puede que uno se manee, así como dicen los papás y las mamás de uno, como que uno se equivoque, como que uno se pueda, perdón por la palabra poco académica, por supuesto, pero uno se pueda condorear, así como que uno no sabe qué decir y las cosas que uno dice, la dice mal, fuera de tiempo y con la cara de desilusión de la otra persona. como que, como que puede pasar. Sin embargo, todo ese tipo de comportamientos se pueden ir corrigiendo. ¿Ya? No es necesario ser tan extrovertido como para conquistar a alguien, porque hay personas que tampoco les gustan las personas muy extrovertidas. Si lo que pasa es que el tema de conquistar tiene timing, tiene tiempo. Esta cosa de mirarse y notarse como un grado de incomodidad entre ambas personas, claro, pues va dando como señales como para que uno pueda ir avanzando. ¿Ya? Y esto no lo estoy viendo desde una cosa como más bien heteronormativa, como desde el varón, ¿no? Sino que en general nuestro comportamiento, cuando hay alguien que nos resulta muy atractivo o muy atractiva, nuestro comportamiento cambia, el color de nuestros labios cambia, las pupilas también tienden a experimentar un determinado cambio. Y claro, en ese acercamiento se supone que casi como cuando el macho quiere fecundar a la hembra en las arañas, no lo tomen por eso les digo como ejemplo heteronormativo, pero esto es lo que pasa en algunas especies de arañas. Si el macho quiere fecundar a la hembra, el macho tiene que hacer determinados pasos, se tiene que mover de una determinada forma, porque si no, la hembra lo mata y se lo come. Esa es como la cosa que pasa. Entonces, claro, cuando alguno de ustedes va a decir, oye, es como que murió la flor, eh, claro, es porque hay situaciones que de repente pueden desencantar y por lo tanto las primeras veces en tema de conquista siempre se va haciendo con cierto cuidado, con cierto respeto del otro y de la otra persona, pero claro, muchas veces eso tiene que ver con experiencias, con condicionamientos, con quienes hemos visto, cómo las personas que hemos visto conquistan, cómo hemos visto, cómo nos contaron nuestros propios padres, cómo hicieron estas cosas, y por lo tanto, claro, ahí nos encontramos con ciertos condicionamientos, lo que no quiere decir que uno no tenga la posibilidad, por lo tanto, de mirar esos condicionamientos y alterarlos. De hecho, Daniel, muchos psicólogos que han hecho y han escrito libros, como en el caso de Albert Ellis, de la terapia cognitivo-conductual, Ellis cuenta en sus libros que él era tremendamente tímido, muy tímido y que no le iba muy bien con las chiquillas y que por lo tanto él tuvo que desarrollar como toda una forma de cómo abordar todo esto. Y así uno se va encontrando con diferentes historias, autores con diferentes también como puntos de vista. Entonces cuando uno hace esta bajada, cuando uno empieza a ver en qué situación, cuándo y cómo, es lo que se conoce con el nombre de la operacionalización. Porque las personas podemos decir algo, pero en realidad puede implicar muchas cosas y puede, por lo tanto, aglutinar muchas experiencias. La operación involucra que uno se pone y empieza a ver en qué nos vamos a fijar, ¿ya? Eh, es casi como, por ejemplo, que si ustedes tienen que hacer un asado, por ejemplo, perdón, los veganos, ya voy a hacer otro comentario, tienen que juntarse van a estudiar y quieren hacer tacos, ¿ya? Y claro, van a empezar, oye, sí, qué rico comer tacos, sí, a mí me gustaría con tomate y palta para hacer un guacamole, oye, qué rico, oye, y si le echamos porotos negros, oye, qué delicioso, oye, no se le olvide la lechuga, oye, sí, y con un quesito, ¿qué tal? Oye, que queda espectacular, oye, y a ustedes les gusta la masa más fría, más tibia, mira, lo que sea, a mí me gusta con harta mayo, oye, ¿y quién sabe hacer mayo casera? Qué sé yo. Pero si ustedes se fijan en todo lo que yo les estoy comentando, no hay bajada, pues me refiero allá. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a comprar? Por lo tanto, esa operacionalización es lo que en general nos ayuda mucho en psicología, por lo tanto, a hacer visible o al menos más cognoscible el comportamiento de las personas. No permite estudiarlo. Fue un aporte que hizo un grupo de científicos el año 39, austríaco en su gran mayoría, en este caso, obviamente en Austria,
y estuvieron muy poco tiempo, cerca de un año y medio, cuando trataban de hacer como cosas de cómo avanzar en el estudio científico del comportamiento humano. Esto no siguió porque se empezó a armar la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto todos tuvieron que arrancar literalmente por sus vidas. Por lo tanto, sí dejaron un avance y en este caso es la propuesta de la operacionalización. Vale decir, todo aquello que nosotros no podamos ver o que nos cueste mucho estudiar, tenemos que ponernos de acuerdo con respecto a algunas características que pueda tener el fenómeno para así poder medirlo y poder estudiarlo. Así como la presión sanguínea, el coeficiente intelectual, que uno no los ve, pero existen instrumentos como para hacerlo. Miren, antes por ejemplo, de terminar la clase hoy día, ojalá que no me falle lo que yo quise hacer ayer, pero es que, por ejemplo, chiquillos, acá está, así, por ejemplo, lo que les voy a mostrar ahora es que, por ejemplo, los test psicológicos se dividen en test proyectivos, ya en test que uno ve manchitas, como el test de Rorschach, y que uno tiene que, por lo tanto, dar respuestas de lo que uno está viendo allí, ¿ya? Y qué es lo que a uno le pasa con el test. Y, por lo tanto, el evaluador recoge toda esa información y después la codifica, después la analiza. Hay una serie de procedimientos como para poder medir los resultados de un test de Rorschach. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, esa es una línea, solamente los test proyectivos, ¿ya? Pero también están los cuestionarios, que se elaboran mucho en psicología, y hay cientos, cientos y miles, que nos permiten también, por lo tanto, usarlos para medir cosas. Las preguntas que aparecen acá, por ejemplo, chiquillos y chiquillas, son preguntas del inventario de depresión de Beck. Ya Beck, un gran autor dentro de la teoría y la línea cognitivo-conductual, elaborador de la tríada cognitiva de la depresión, sus aportes siguen siendo considerados hoy en día a nivel mundial. Las guías clínicas del tratamiento de la depresión acá en Chile consideran los aportes desarrollados por Beck de cómo es que se trabaja y se atiende a las personas con depresión, particularmente porque hay que entender que las personas tienen niveles de desesperanza muy altos, producidos por una visión negativa de sí mismos, del futuro, del presente, pero por supuesto que la gente no se deprime de un día para otro, sino que tiene que ver con una serie de sufrimientos, situaciones dolorosas que estaba enfrentando en la vida. Entonces, la depresión se puede medir y la respuesta es sí. Se puede medir y en función de que puedan contestar las personas estas preguntas, se asume, si ustedes ven que las afirmaciones dice 0, 1, 2, 3, es que cada una de esas afirmaciones tiene un determinado puntaje y como tiene un determinado puntaje, se asume que mientras más alto ese puntaje, más intensa por lo tanto es la depresión. Entonces la pregunta 1 dice no me siento triste, ya si estamos hablando de tristeza probablemente tal, y por lo tanto el punto es 0. Pero si digo me siento gran parte del tiempo triste, ya va un puntito. Fíjese cuando dice me siento triste todo el tiempo. Chuta, ya es como que está triste todo el día. Y la 3 dice me siento tan triste o soy tan infeliz que no puedo soportarlo. Si uno se fija, la que tiene 3 puntos, claro, de una u otra forma, eh, da la impresión de que si efectivamente la gente lo está pasando más mal. Luego vayamos con el tema del pesimismo. 0. No estoy desalentado respecto a mi futuro. El que tiene un punto. Me siento más desalentado respecto a mi futuro de lo que solía estarlo. O sea, antes estaba más alentado y ahora estoy menos alentado. 2. No espero que las cosas funcionen para mí. Y 3. Siento que no hay esperanza para mi futuro y que solo puede empeorar. Si ustedes se fijan, van apareciendo, por lo tanto, frases que son más fuertes, que son más intensas. Por lo tanto, en esta lógica, cada una de estas frases, por lo tanto, apunta a una operacionalización, vale decir, a una operacionalización respecto de cómo se puede medir lo que es la depresión. ¿Qué les parece, chiquillos? O probablemente ustedes no la habían conocido, pero este es el inventario o cuestionario de depresión de Beck. Y ustedes lo pueden descargar también de internet, si se quieren se lo pueden aplicar, si por supuesto da muy alto, pidan hora con un psicólogo, porque desafortunadamente los niveles muy altos de depresión van muy de la mano con riesgo de suicidio, y que puede ser desde la ideación y solamente soñar con morirse o pensarlo. Hay otros que están pensando en intentarlo, hay otros que ya lo están intentando y hay otros que le fallaron el método. Entonces, en esa lógica, los insto a que si quieren aplicarse el test, y obviamente sale que están muy deprimidos o deprimidas, pidan ayuda, ¿ya?
No sé si tienen alguna duda, chiquillos, chiquillas, con lo que hemos estado viendo en este primer bloque. Está buena la clase, ¿eh? No me pueden decir que la clase ha estado fome, porque he dado lo mejor de mí. Siempre puedo dar más, por supuesto. Entonces, miren, chiquillos, esta es la actividad que ustedes van a tener que hacer, que yo se las voy a enviar al aula virtual, las preguntas y el texto también. El texto es de un autor que se llama Kasdin. El libro se llama Modificación de Conducta y sus aplicaciones clínicas. Ya es un muy buen libro que está en nuestra biblioteca, pero claro, como no lo podemos sacar, no lo pueden ver, pero sí yo tengo obviamente escaneado el primer capítulo. Por lo tanto, de ese capítulo, chiquillos, tienen que leer 6 páginas, si no me equivoco, de la página 3 a la página 9, ¿ya? Por lo tanto, una vez que hayan leído eso, van a tener que responder estas 4 preguntitas y enviármelas a mi correo. Ya por los temas de la conectividad que siempre pueden haber y obviamente algunos percances que se tienen tiempo hasta la 1 de la tarde para enviarme la actividad. ¿Ya? Describir 5 situaciones en las que se aprecie claramente el rol del aprendizaje. Deben contar ahí como, por ejemplo, voy a dar un ejemplo personal, pero yo recuerdo cuando mi abuelito me enseñó a abrocharme las zapatillas y hacer los nudos. Todavía lo recuerdo, yo tenía como 6 años más o menos. ¿Ya? Y allí, claro, de cómo cocinan o qué han aprendido y cómo lo han aprendido. Pero tienen que describirlo, tienen que contarlo. Decir 2 situaciones o ejemplos en los cuales se puede ver la operacionalización de constructos hipotéticos. Vale decir, voy a inventar, que yo sé hacer fideos, por ejemplo. Ya, pero ¿cómo se hacen fideos? Entonces la persona, cuando uno está operacionalizando, se supone que tiene que decir todo paso a paso de cómo se hacen. Y por lo tanto uno está ahí operacionalizando eso, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, si tengo dudas de si mi pareja me quiere, bueno, ¿dónde me fijo? ¿Dónde hago medible esto de si que efectivamente mi pareja me quiere poco o no? Entonces, en esa lógica y en esa línea, esos son los ejemplos que tienen que hacer. Nombrar las 5 principales características de la modificación de conducta, eso está en el texto, solo tienen que nombrarlas, no explicarlas. Y en este caso tienen que colocar como una última respecto a qué conducta de ustedes les gustaría modificar. Y por lo tanto, cuál de las características de la modificación de conducta ustedes puedan usar. Y en eso consiste la actividad. Y tienen obviamente hasta la 1 de la tarde. Una actividad bien, bien sencilla, yo creo que no les va a tomar más de 1 hora hacerlo. No toma más tiempo que eso. Me lo pueden enviar por Word o bien me lo pueden enviar por fotos de WhatsApp, si es que, o sea, me lo envían por foto al correo, si es que lo quieren hacer a mano. No tengo ningún problema con la modalidad. Ya chiquillos, ya chiquillas, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? Insultos todavía no. Cuando termine la asignatura y ya termine de darlo todo, me lo comentan. ¿No? Ya pues chiquillos, les voy a subir entonces la actividad ahora al aula virtual con las preguntas y cualquier cosa obviamente estamos en contacto, ¿ya? Que estén muy bien chiquillos, que tengan buen día y espero la actividad como que yo les acabo de mostrar. Tienen plazo hasta la 1 de la tarde. Ya, Cuídense, profe. Gracias, chiquillos. profe. Gracias, profe. Estuvo Que bueno. estén muy bien. Ya, Chao, profe. chao. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Que tengan buen día, chiquillos, chiquillas. Cuídense.